Muy bien, estamos de regreso aquí en Estilo Libre de FM Sombras. Nos acompaña en nuestros estudios Paola Palacios, concejala de la comuna de Melipilla, para hacer un análisis, ¿no?, de una semana bien dura en distintos ámbitos, particularmente en el educacional, con los hechos que son ampliamente conocidos, pero que es necesario comenzar a mirar al futuro y proyectar las medidas de prevención. Eso y otras cosas vamos a hablar con nuestra concejala, a quien le agradecemos estos minutos de conversación. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Víctor. Muy bien, yo estoy bien, más tranquila, más decantada con todo lo que ha pasado en nuestra comuna. He podido tener muchas conversaciones que han sido muy provechosas para mí y también, por supuesto, para poder ejercer el rol de concejala como espera la ciudadanía, que creo que es lo más importante. Claro, aquí hay dos aristas, Paola, Consejo de Seguridad extraordinario para abordar estos temas tan delicados, tan difíciles de plantear, y por supuesto el Consejo Ordinario, donde, bueno, lo que se pidió en su momento, que era la salida del director de Seguridad Pública, no se concreta. Hay una especie de mea culpa de parte de la alcaldesa por declaraciones bastante desafortunadas, diciéndolo en términos elegantes. ¿Cómo lo analizan ustedes, ¿no?, que también tienen un rol fiscalizador en esta historia? Sí, bueno, mira, desde el día viernes, como para poder hacer una cronología, pudimos ver que la respuesta, pasan varias horas antes de dar una respuesta. Se decidió por parte de las autoridades hacer un punto de prensa, me refiero a la alcaldesa, el delegado, también el Seremi de Justicia que estuvo presente acá en la comuna, donde a mi parecer, y bien como hace el mea culpa la alcaldesa, las declaraciones fueron bastante desafortunadas. Creo que hubo un mal asesoramiento comunicacional, o bien también, bueno, ella asume que tenía muchos nervios en ese momento. Me imagino que estar en esa posición, en ese lugar, debe ser tremendamente difícil, pero sin duda para eso está el equipo, ¿no? El equipo no solamente tiene que sostener, contener, sino que también dar claridades, dar líneas, dar ideas fuerzas, donde ella pueda tomarse y por supuesto rendir un comunicado como alcaldesa que esté a la altura de los hechos y a la altura de los melipillanos. Creo que eso no se concreta, lo que provoca en todos y todas, ¿cierto? Un ambiente bastante hostil, un ambiente donde de desconfianza hacia la autoridad máxima, por supuesto. O sea, dentro de sus primeras declaraciones ni siquiera vimos unas condolencias, ¿cierto? Creo que son parte de los mínimos comunes que tenemos como sociedad, que lo primero que se debe hacer es entregar una condolencia a la familia, y luego después vemos las responsabilidades propias, y por supuesto además inmediatamente en esas declaraciones se lanza la responsabilidad, la pelota hacia otro lado, se lanza hacia Carabineros, se lanza hacia el gobierno, pero nos vemos en una primera declaración una responsabilidad propia de los hechos. Y creo que eso, por supuesto que ha molestado a la ciudadanía, porque además se contrarresta con un video que es muy viral. Yo creo que ya a esta altura la mayoría lo hemos visto, que se contrapone a las declaraciones que ella hace. Y creo que cuando las personas son testigos de una posible mentira, voy a decir, porque hay dos posiciones, ¿cierto? Hay dos versiones. Está la versión de la alcaldesa y está la versión de las personas, de los testigos que estaban ahí. No quiero anclarme por ninguna de las versiones porque es delicado hoy el tema. Está en investigación, hay una investigación, y no quisiera en mis declaraciones mermar esa investigación por ninguna arista. Pero sí, evidentemente hay un video que no condice con lo que se dice de parte de la autoridad, y esa molestia la pudimos sentir todo el fin de semana muy profundamente. Concejala, voy a hacer una comparación que muchas veces suelen ser odiosas, ¿no? Cuando sucede todo este episodio lamentable y las explicaciones que se dan con que el personal de seguridad pública no tiene las competencias, la preparación y las atribuciones, ¿no?, que esto está en discusión actualmente, hasta dónde puede llegar la función del funcionario municipal. Pero si lo contrastamos con lo que ocurrió en el Liceo Hermano Sotomayor Baeza, donde el inspector, con mucha determinación y apelando a evitar una tragedia de marca mayor, utiliza todo lo que tenía en sus manos, que al final no era nada, era solamente el hecho de poder evitar que esto terminara con consecuencias fatales, y uno hace la comparación. Bueno, entonces, que hacerse la pregunta, ¿para qué está seguridad pública?
Entonces, el tema es más profundo, ¿no? Entiendo que hay temas legales, que hay que discutir una serie de asuntos que muchas veces no pasan, ni siquiera por el director de seguridad, pero hay cosas de sentido común. En esa línea, ¿no? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante con el Departamento de Seguridad? ¿Qué pasa con el director, ¿no? ¿Qué se habló ayer en el Consejo? Mira, en el Consejo pudimos ver principalmente una alcaldesa que hace un mea culpa bastante profundo, que presenta una posición bastante diferente a lo que habíamos visto estos primeros 6 meses. Estamos a puerta de cumplir 6 meses, claro, por cierto, de gestión todos y todas, donde en una primera instancia se pide, bueno, se hace el mea culpa, luego se pide como la colaboración de todos y de todas. Uh-huh. Y al menos desde mi intervención también existe un emplazamiento y una interpelación, porque ese apoyo lo ha tenido siempre. Uh-huh. Los concejales siempre hemos puesto propuestas sobre la mesa, de las cuales nunca hemos tenido retroalimentación. Nunca hemos sido citados a una reunión para saber en qué consiste la propuesta, para saber si nos parece o no cómo se va a ejecutar, para decirnos, por ejemplo, que era una buena propuesta y que se va a ejecutar y que va a quedar en manos del equipo municipal. No, y han sido muchas, de verdad. O sea, cada uno de los concejales en sus materias de interés ha entregado propuestas. Entonces, yo la interpelo y le digo, bueno, me parece muy bien este cambio de posición, pero espero que sea real, espero que sea sincero, porque ha pasado. Y que sea constante en el tiempo también, ¿no? Claro, y no se ha concretado. Yo aprovecho también de entregarle un plan, un bosquejo de intervención de prevención de la violencia, que hice en un día, en contratiempo, ¿cierto? En un día de descanso también, porque además de la concejalía de trabajo, estudio, tengo otras actividades. Es muy limitado mi tiempo de descanso y claro, bueno, quise comprometerme con esto porque creo que es lo que Melipilla hoy día necesita, sobre todo en la Plaza de Armas. Y hago entrega de un plan que contiene 16 páginas, contiene actividades hasta septiembre para Plaza de Armas, que puede empezar a ejecutarse este mismo viernes, porque la ejecución de la actividad que propongo para este viernes no requiere de compras, requiere solamente de lo que ya existe en el municipio. Y también está pensado en poder generar compras ágiles, que lo que significa es que tú puedes entrar al mercado público y comprar en un plazo de 24 horas, siempre y cuando eso no supere un monto de 1.800.000 pesos. Claro que sí. Entonces, las actividades no superan ese monto, no habría fraccionamiento de compra tampoco. También me cuidé de ello, no tuve el tiempo de especificarlo tanto, pero sí me puse a disposición de poder conversarlo. Le dije a la alcaldesa que esto era un regalo para su administración, que lo podía tomar, no tomar, modificar, quitar, poner, claro, y las dudas que existiesen estoy por supuesto completamente a disposición de resolver, pero creo que lo importante es poder colaborar. Entonces, para que no se diga nunca más que aquí hay una administración que está sola, que no se diga nunca más que aquí no hay propuestas, que no se diga nunca más que los concejales no son proactivos. Que la oposición no permite avanzar en algunos temas que son importantes, que se da en todo índole, ¿no? Y por supuesto también, porque también la alcaldesa habló sobre aprovechamientos políticos de pedir cabezas, y a ver, yo ahí quiero ser súper tajante. Lo que uno espera de una tragedia como lo que sucedió el viernes en Plaza de Armas es que quien esté a cargo de la seguridad presente su renuncia. Entiendo que había un preacuerdo, ¿no?, de solicitar la renuncia de manera formal, era un acuerdo bien transversal, por decirlo de alguna manera, de parte de la mayoría de quienes componen el Consejo, y esto se cae a última hora. Sí, hubo una conversación, no quiero ahondar mucho en ello porque fue una conversación que la verdad se da en términos no formales. Pero claro, existía un previo acuerdo que se cae por cosas externas a quienes estábamos en esa mesa conversando, que no se logra, por tanto, pedir la renuncia del director. Pero aún así, cuando suceden este tipo de cosas, uno no puede pensar que es un aprovechamiento político pedir el cargo de alguien. Es lo que corresponde. Podemos recordar, por ejemplo, lo que pasó en el Estadio Monumental con los 2 jóvenes que fallecieron. Al otro día teníamos la renuncia de la encargada de Estadio Seguro.
porque es lo que corresponde, es lo que debe ser. Eres la encargada, tienes una tragedia, esa tragedia, indistintamente de protocolos que se hayan aplicado o no aplicado, se actuó bien, se actuó mal, la jefa de servicio eres tú y te tienes que ir. Entonces, lo mismo pasa acá. Acá hay un joven que falleció en Plaza de Armas y, por supuesto, eso requiere algún tipo de medida administrativa. Para mí las medidas administrativas que se están tomando son insuficientes, pero las respeto. Soy muy afín de los procesos, de los debidos procesos. Creo que si se decidió hacer un sumario administrativo a quienes correspondan, ese sumario tiene que terminar y una vez que termine me podré pronunciar. Pero sin duda creo que aquí hay una responsabilidad administrativa, una negligencia administrativa súper grande, de la cual hoy no existen responsables y se pasa a una investigación o sumario, supuestamente sumario, no lo sabemos, y espero que se resuelva pronto, espero que eso no dure un año, por ejemplo, ¿cierto? Que sea un sumario breve y que dé las indicaciones que tenga que indicar. De todas maneras, creo que cuando uno es puesto en un espacio de confianza, ese es un cargo de confianza, tiene que saber que si sigue ahí va a perjudicar más que ayudar. Bueno, estamos conversando con la concejala de nuestra comuna, Paola Palacios, a propósito de los dramáticos hechos que hemos vivido, hemos presenciado, ¿no?, de distinta manera acá en Melipilla. Particularmente complejo el escenario, Paola, tomando en cuenta que la vez anterior que usted nos visitó, ¿no?, estábamos viendo un tema a propósito de lo que es el gremio del magisterio, que tiene demandas a nivel local y también a nivel nacional, y que hablábamos de la situación que ocurría al interior de la Cormumel con su secretario general, que en 5 meses, entiendo, se le pide la renuncia y asume uno nuevo y que tiene que ahora comenzar a recomponer los ánimos en todo ámbito y enfrentando también esta situación. ¿Cómo lo ven ustedes este cambio, tomando en cuenta que es un exalcalde, que es del mismo color político que la alcaldesa, que viene de Curacaví, y que mucha gente dice, bueno, la municipalidad se ha transformado en una caja pagadora de favores políticos, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes desde el otro lado de la vereda? Mira, primero hacer referencia a la salida del señor Iturrieta de la corporación municipal. Creo que es una decisión que es correcta, que va en el sentido correcto. Era insostenible seguir teniendo al señor Iturrieta en la corporación por distintos conflictos que había mantenido. Y me parece una decisión acertada, tanto del directorio como de la alcaldesa. Sin embargo, también esta puesta de nuevo secretario general, veo dos aristas. Por supuesto que puede ser una arista de un pago de cierto favor político. Hay que recordar que la alcaldesa estuvo trabajando en Curacaví, estuvo recibiendo sueldos con boletas de honorario por el municipio de Curacaví. No vamos a saber finalmente nunca si esto corresponde a un favor político o no, lo podemos inferir. Pero más allá de eso, que corresponde netamente al ámbito más político, yo creo que Juan Pablo Barros tiene mucha experiencia en administración pública, y eso es innegable. Fue alcalde 12 años de una comuna rural, igual que la nuestra, bastante más chica, pero rural, entiende bien ciertos conflictos, realidad, claro. Entiende la educación rural, que es muy importante, entiende la salud rural, que es muy importante, y sin duda también uno puede tener todas las distancias políticas que estime, pero fue electo 3 veces alcalde. Entonces eso te habla también de una persona que esperamos pueda tener la capacidad de diálogo que se requiere en Melipilla. Esperamos que no sea tan obtuso como el secretario general anterior. Esperamos que pueda tener en su equipo gente que a su vez también pueda colaborar con estos diálogos. Yo creo que el trabajo de un secretario general es mucho. De verdad que las horas del día no te alcanzan, trabajas mucho más de lo que es una jornada laboral tradicional. Por eso también se te paga más, ¿cierto? O sea, también hay una correlación de sueldo en ello. Pero sin duda tienes que tener un equipo bastante fortalecido para poder enfrentar todas las problemáticas que en Melipilla existen con respecto a la educación, con respecto a la salud y la infancia. Y yo creo que la educación en este momento es la más compleja. Es decir, Melipilla, claro. Ayer conté, llevábamos 5 días seguidos, saliendo en la televisión Melipilla por solo hechos de violencia. Exacto.
el día viernes por el joven fallecido en Plaza de Armas, viernes, sábado, domingo, el día lunes por la riña que existió en el liceo, donde tú bien dices, hubo un inspector que intermedió solo con su cuerpo, y ahí es donde uno dice, bueno, si un inspector que andaba con un chaleco y una camisa pudo intervenir, como alguien que anda con una chaqueta, que tiene herramientas, no puede intervenir, ahí hay cosas. Y el día de ayer salimos por la violencia que está generando evidentemente en los jóvenes la aplicación de inteligencia artificial. Hay un joven que tomó fotografías de su compañera, de su profesora, las procesó por inteligencia artificial, las puso desnudas, claro. Todo el colegio finalmente tenía esas imágenes que no eran reales, y si fuesen reales también es igual de terrible, igual de peligroso, incluso más. Pero eso nos habla de cómo tenemos abandonados los establecimientos en términos de convivencia escolar. Claro. ¿Por qué los estudiantes están tan violentos? ¿Por qué no se respetan entre ellos? ¿Qué es lo que está pasando? Yo he escuchado muchos comentarios sobre las familias, que la educación viene de casa, que no sé qué. Claro. Y sí, comparto mucho de eso. Tema valórico, ¿no? Los valores, por supuesto, principalmente se te inculcan de la familia, pero aquí hay que recordar que las familias no son idílicas, no es lo que uno piensa, no todas las familias tienen valores tan establecidos, claro. Tienen los mismos valores que compartimos la mayoría de la sociedad. Hay familias y familias. Y también hay jóvenes que, por supuesto... Hay muchas familias que delegan responsabilidades al propio colegio, a los propios profesores, ¿no? Exactamente, que le echan la culpa de por qué los niños se están comportando de esa manera violenta sin mirar qué es lo que está pasando en sus propios hogares. Falta autocrítica también. Sí, pero una de las misiones de convivencia escolar es también hacer coincidir todos estos mundos. Claro. Es hacer coincidir la vida privada de los estudiantes con su vida pública dentro del colegio, con su rendimiento académico, además, porque los cabros también tienen que estar rindiendo siempre para el futuro. Tienen que reforzar el respeto, tienen que reforzar otro tipo de valores, tienen que reforzar la moral, hay un montón de cosas que suceden en el ámbito escolar, y que no solo dependen de los profesores, que no solo depende del estudiante, que no solo depende de la familia, también depende de nosotros como sociedad. O sea, si estamos viendo hace muchos meses atrás que Plaza de Armas está siendo un centro para consumir droga, para consumir alcohol, para delinquir, para traficar, ¿por qué no se estaba haciendo nada? Esa es una de las cosas que critiqué fuertemente ahí en el Consejo Municipal. ¿Y la respuesta, Paola? No hubo respuesta con respecto a eso. El director de Seguridad Pública manda un correo a Carabineros el 8 de abril notificando esta situación. No hizo nada. Desde el 8 de abril hasta ahora solo esperó que Carabineros le respondiera ese correo. No hizo un seguimiento del correo, no volvió a insistir en el correo. Tienen el Consejo Comunal de Seguridad, tienen el STOP, tienen reuniones con el delegado. Si no existe respuesta, o sea, yo te puedo decir, hasta yo he llamado al mayor y el mayor me contesta a mí. Entonces tú me vas a decir que si eres director de seguridad de la comuna, ¿el mayor no te contestó? No lo llamaste. No llamaste al delegado tampoco. Para decirle, ¿sabe qué? Notifiqué una situación y todavía no veo respuesta, y todavía no hay una mesa de coordinación. Carabineros no llamó a la mesa de coordinación, el delegado tampoco, hágalo usted. No espere que otros lo hagan. Exacto. Eso tiene que ver con el servicio público, eso tiene que ver con la vocación, tiene que ver con evidencia el problema, quien le corresponde quizás ejecutar algún plan para el problema no lo está haciendo, bueno, lo voy a tener que hacer yo, porque si no, pasan cosas como las que pasaron el día viernes. No se hizo nada. Conté los viernes, desde que el director mandó ese correo. Fueron 8 viernes. No se hizo nada. Hasta que lamentamos. Cuando le pregunto al director de seguridad cuál era el plan de prevención de Plaza de Armas que él tenía, o de la zona centro, histórico, lo que él defina como límite geográfico, me dice que el plan consiste en que los inspectores ronden por Plaza de Armas y Boulevard Fernando Pérez Villagrán, que es el Boulevard de Serrano, ¿cierto? El que todos conocen. Ese es el plan de prevención. Llevas 6 meses en el cargo y me vas a decir que no tienes un plan de prevención cuando tu principal función es tomar un rol preventivo
como bien lo ha dicho la alcaldesa, el rol de seguridad de los municipios es preventivo. Bueno, muchas veces O sea, con la el sola principal presencia, rol- ¿no? Se evitan Sí. delitos, ¿no? El Si hay un principal- móvil, hay personal Claro. de infantería recorriendo, obviamente eso obliga al delincuente a dejar de actuar en esa zona. O sea, Claro, pero eh, a veces no. claro. ¿Y qué hacemos en esas veces? Porque la presencia no ha evitado las riñas en Plaza de Armas. La presencia no ha evitado el consumo de alcohol, no ha evitado el consumo de droga, y eso lo venimos viendo hace mucho tiempo. Claro, o sea, si no intervenimos no sirve de nada. O sea, el común de la gente está diciendo, bueno, ¿para qué está seguridad pública, no? Claro, hay otra y pregunta. se sienten súper inseguros y desamparados, porque finalmente, si seguridad pública que estaba ahí no pudo evitar esto, ¿qué queda para mí cuando vaya a Plaza de Armas? Y si esto pasa en Plaza de Armas, ¿qué puede esperar alguien que vive en la periferia de Melipilla, Por pues, ejemplo. concejala? O un poquito más allá, en Plaza Los Héroes, que lo conocemos más como Plaza Centenario, Claro. ¿cierto? Que tiene poca iluminación, que es menos concurrida, ¿cierto? Que hace tiempo vemos cómo personas en situación de calle ocupan esa plaza para no solamente consumir, sino que también vivir de una forma en que para uno es bastante impactante. Imagínate lo que pasa más allá. O en placitas, por ejemplo, de la zona De barrio. norponiente, etcétera, donde no hay cámara, donde no hay seguridad Donde no hay pública, rondas donde no hay policiales, luz, donde, claro. etcétera. Entonces, ese sentimiento de inseguridad que hoy nos embarga, lamentablemente no ha sido llenado con un plan, por ejemplo, de prevención fuerte. Ajá. Y le pido a la alcaldesa que reformule toda la dirección de seguridad pública, que reformule y que ingrese profesionales que se dediquen a la prevención de seguridad. Ahora, hablemos de Melipilla, ¿no? Hay exfuncionarios de Carabineros, por lo tanto tienen toda la expertise necesaria y no me van a hablar a mí de que no tienen la preparación, ¿no? Sería lo ideal, o quizás es muy populista lo que estoy diciendo, debátamelo si usted lo estima así, que quizás esa podría ser, entre comillas, una buena opción para tener en cuenta más adelante, que sean exfuncionarios de Carabineros, por ejemplo, que estén en los móviles y que estén patrullando, porque tienen una Es preparación que la y mayoría una experiencia, son. ¿no? La mayoría son exfuncionarios de Carabineros. Entonces, a uno le cabe la duda ¿Qué pasó? de si no? realmente con la- eso basta, Claro. si con esa expertise basta. Exacto. Y yo creo que el problema de la seguridad hoy es tan multidimensional, hablamos en las ciencias sociales, que es decir, que tiene tantas variables, Lógico. que depende de tantas cosas, que necesitas equipos también multidisciplinarios. O sea, que tenga las por competencias, ¿no? ejemplo, Para diseñar que- estrategias. Exacto. Por ejemplo, que pueda haber un paramédico disponible en la dirección de seguridad 24/7, por si pasan cosas como las que vimos. Que pueda existir gente profesional, que se profesionalice la dirección a tal punto que puedan levantar los planes y puedan estar viendo a largo plazo. Esto lo sabíamos, lo mismo, ayer lo dije en Consejo Municipal, el tema de la violencia escolar viene hace mucho tiempo. Sí. Y en Sin duda. 2022 fue un año muy relevante, porque se levantaron 2 estudios muy relevantes que ya nos alertaban de la crisis que íbamos a vivir. Y no lo vimos. Bueno, yo debo decir que anteriormente existía un programa de intervención en Plaza de Armas porque este problema está muy sobrediagnosticado, el de Plaza de Armas con los estudiantes, hace mucho tiempo. Y muchos de los funcionarios honorarios, muy jóvenes, de 30 años, sin ningún equipamiento, tuvieron que separar jóvenes de pelea. Claro. Tuvieron que quitarle cuchillo a los estudiantes. Tuvieron que tomar esos estudiantes, hablar 1 hora con ellos, llorar con ellos, contenerlos. Claro. Y así lo hicimos durante muchos viernes, durante mucho tiempo. Y evitamos, y yo al menos puedo decir que se evitaron quizás no una, sino varias muertes que hubiésemos enfrentado. Con una cuestión tan sencilla como intervenir en la plaza de armas y tener funcionarios convencidos de que tú puedes cambiar la vida de esos jóvenes. De verdad se puede cambiar. No están condenados a ser consumidores, no están condenados a ser delincuentes, no están condenados a salir con un cuchillo en las manos para matar a otra persona. Claro, porque aquí hay que separar las cosas, ¿no? Bueno, absolutamente condenables los hechos, particularmente donde se termina con la vida de un Exacto. joven. Hay responsabilidades de por medio que tendrá que ver la justicia, pero también hay que ver qué vamos a hacer con el resto de los jóvenes que van... Porque esto no va a acabar ahora. Uno podría supuesto. esperar
que nos sirva de experiencia, ¿no? En todo ámbito, para cambiar hábitos, cambiar conductas, pero sabemos que no va a ser así. Por lo tanto, vamos a tener que enfrentarlo de una mirada más profunda. ¿Qué podemos esperar como melipillanos a qué futuro, Paola, de lo que se va a hacer? ¿Usted cree que está la voluntad, que esto va a haber un cambio de paradigma aquí para que nos sentemos a conversar en serio, se diseñen las políticas que corresponden, se cuenten con los recursos necesarios? Porque aquí no hablamos de llenar de carabineros porque no hay, no hablamos de llenar de funcionarios de seguridad pública porque tampoco hay, no hay móviles, qué sé yo, hay una serie de variables. Pero bueno, habrá que hacer algo, ¿no? No nos podemos quedar de brazos cruzados. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, estamos con los hechos recientes, todavía quizás con las sensibilidades distintas, pero no nos podemos dejar de ocupar de estos temas cuando pasen 3 meses, cuando ya no aparezcamos en la primera plana de los noticieros a nivel nacional. ¿Qué va a pasar ahí, no? Porque todos sabemos que somos reactivos y poco preventivos. Sí, bueno, yo espero de verdad un cambio de paradigma importante. No voy a decir lo que mucho se ha dicho como volvamos a lo anterior, a volver a instalar programas anteriores que habían, porque creo que también las nuevas administraciones tienen todo el derecho de reformular los programas, claro, etcétera. Pero sí hay que reconocer que cuando las políticas públicas son buenas y punto, indistintamente de quién las haya hecho. Voy a poner un ejemplo súper concreto. La gestión anterior, cuando llegamos, descubrimos que las delegaciones municipales que había instalado Iván Campos eran muy provechosas para las personas. Muy provechosas. Entonces dijimos, bueno, queremos darle un carácter distinto, ¿cierto?, a esta política pública. No la vamos a sacar, no vamos a perjudicar a las personas y al contrario, vamos a fortalecerlas. Y abrimos 2 delegaciones, la de Pomaire y... se me olvidó la otra. La de San Manuel. Pomaire y San Manuel. Y nos quedó una pendiente, pero que quedó casi para instalar, armada, la de Puangue, que hoy está funcionando, no tiene una instalación física, pero sí hay un proceso y hay quien puede tomar esas derivaciones, etcétera. Entonces tú tienes que asumir que cuando tú llegas no puedes destruir todo lo que había. Borrar todo en plumas. No puedes borrar todo, porque a quien perjudicas es a las personas. Porque la política pública se hace pensando en las personas. Entonces yo creo que debe haber un cambio de paradigma, que tienen que volver las políticas públicas que se dedicaban a la prevención, que muchas tienen que ver con arte, con cultura, con música, con deporte. Está dentro del bosquejo de intervención que yo presenté, se lo he mandado a muchas personas que me lo han pedido. He recibido muy buenos comentarios, muy buenas retroalimentaciones también. Y incorporé un ámbito que me dijeron ciertas personas que trabajan con juventudes, que es juegos lúdicos, que yo no lo había pensado, porque claro, la verdad es que no estaba dentro de mi imaginario que pudiese ser un atractivo para los jóvenes. Claro. Volver a los juegos de carta, volver a los juegos de mesa y juegos Arcadia, me nombraban Catán, me nombraban otras cosas, y yo me quedé en el Monopoly, ¿te fijas? Entonces como no tenía esta percepción, y la incorporamos a este bosquejo, porque qué bueno, como si hay intereses de las juventudes en el buen uso del tiempo libre, creo que hay que aprovecharlo. Y hay que escucharlo también. Claro, dentro de la propuesta, por ejemplo, existe una actividad donde se llame a jugadores de categoría nacional a compartir con estudiantes y poder tener un juego con los jóvenes, pero con un jugador de categoría nacional, con un competidor de categoría nacional, para que ellos también puedan tener referencias cercanas. Es decir, como si existe la posibilidad de que me dedique a esto en mi vida, sí. Exacto. Como por ejemplo lo que pasa con los gamers, ¿cierto? En mi época, estar jugando en el computador era muy mal visto. Era un vicio. Era un vicio. Los papás nos retaban, nos ponían tiempo, ¿cierto? Hoy puede ser un trabajo. Tú puedes vivir de eso. Exacto. Entonces creo que también la sociedad va avanzando. Uno se tiene que ir, se tiene que subir a este carro rápido, porque avanza súper rápido. Y tenemos que poner eso a disposición. Y como le dije a la alcaldesa ayer, hay muchas personas que trabajan con juventudes. Hay muchos profesionales melipillanos que lamentablemente han tenido que emigrar de Melipilla por una oportunidad de trabajo. Llamémoslo. Este es el momento, trabajemos. ¿No? Si hay una oportunidad laboral para ellos remunerada, qué bueno. Si no es remunerado, yo te puedo asegurar que van a haber melipillanos que por 0 pesos te van a armar
una política pública si tú la necesitas para que no mueran más jóvenes. Claro que sí. Entonces, y así me pasó. Yo cuando dije quiero armar algo, llegaron muchas personas a decirme, oye, mira, podría tener esto, y esto acá, y esto allá, mira, ¿te parece que no sé qué? Y finalmente, con las opiniones de todos, armé un documento en un día que pude entregar y que sea a bien recibido, la verdad, porque tiene todas las buenas intenciones del mundo. Bueno, estamos hablando ya en la parte final de esta entrevista con Paola Palacios, concejala de Melipilla. Nos quedan 2 minutos, o sea, nos pasamos en la hora, pero era necesario, ¿no?, abordar este tema tan grave. Vamos a cambiar radicalmente. Se nos vienen las primarias, ¿no? Ahora fin de mes. Sí. Y también dar una pincelada a lo que fue la cuenta pública del presidente, ¿no?, que ha generado opiniones para todo tipo, ¿no? Sí. Bueno, con respecto a las primarias, son el 29 de junio, domingo. Recordar que quienes militen en partidos políticos del oficialismo pueden ir a votar, y quienes no militen. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted no milita en un partido político del oficialismo, no va a estar dentro del padrón de votación, y por supuesto puede ir a votar si es de manera independiente. ¿Cómo puedo ver eso? Me meto a cervel.cl y veo si es que tengo una afiliación política, porque hay gente que en algún momento firmó por las ballenas y está militando en un partido que ni se enteró. Exacto. Entonces, revíselo siempre, esté revisando este tipo de cosas. Y si es independiente, yo le invito a votar. Es importante que podamos definir también quiénes van a ser los candidatos, ¿cierto? Y que lleguen los mejores también a esa elección, que de verdad los chilenos y las chilenas podamos decidir con mucha información y con mucha seriedad por quién queremos que gobierne el país los próximos 4 años. Y en tanto a la cuenta pública del presidente, bueno, yo felicito la cuenta pública del presidente, me pareció una muy buena cuenta pública, un poco extensa, por supuesto. Yo creo que es muy difícil resumir 4 años de gestión, la verdad. Y es difícil de digerir también para el común de la ciudadanía. Sí. Deberíamos tratar de hacer algo más dinámico, ¿cierto? Quizás después de la cuenta pública hacer algo más resumido, porque la cuenta pública es una ceremonia. Como dijo Álvaro Salas en algún momento, hay que hacerlo más lúdico. Hay que hacerlo más lúdico. Para que sea más entretenido. Sí, claro, y para que también podamos tener la información más fresca y que podamos reproducirla. El presidente habló de cosas muy relevantes que han pasado, como el copago cero, como la ley Papito Corazón, y dice una frase que a mí al menos me llega mucho. Si no hubiese sido este gobierno que impulsa estas políticas públicas, y si hubiese sido otro gobierno, ¿hubiésemos logrado lo que logramos? Yo creo que no. Yo soy una convencida de que no. Yo soy una convencida de que este gobierno logró correr un cerco, no solamente económico, sino que también ideológico, filosófico. Nunca creo que pensamos en que el Estado podía obligar a esos padres irresponsables a pagar lo que les correspondía por derecho, por responsabilidad. Claro. Y eso hoy es una realidad. Creo que nunca pensamos que quienes teníamos FONASA, indistintamente de qué nivel de FONASA tuvieras, podías atenderte en el servicio público completamente gratis. No, yo al menos no lo había imaginado antes. Entonces, que hoy ese tipo de cosas se concreten, para mí es tremendamente importante. Está el sueldo mínimo. Sí. El sueldo mínimo que subió un montón, o sea, y yo me acuerdo, y esto, bueno, son conversaciones que he tenido íntimamente con amigos, y recuerdo las propuestas del presidente Boric en la primaria. Él empezó con la propuesta del sueldo mínimo de 500.000 pesos en la primaria, cuando en ese momento eran como 350.000 pesos el sueldo mínimo. Y yo dije, pero está loco, ¿cómo va a lograr? No, se nos va a ir. Y también dije, no, se nos va a ir el país lejísimo, ¿cierto? Por no decir algo más grosero. Y no pasó nada. Y la gente hoy vive, bueno, quienes trabajamos por sueldo mínimo, y yo trabajo por el sueldo mínimo hoy, lejos de mi dieta de concejala, tengo un trabajo y gano el mínimo. Podemos vivir con 500.000 pesos. O sea, como no quiero decir que se puede vivir con 500.000 pesos, sino que ahí podemos... el sueldo mínimo puede ser de 500.000 pesos. Lo que pasa es que yo entiendo plenamente su postura, pero con los niveles de inflación que estamos viviendo, es como si ganáramos 250.000. Paola, ¿siente usted, y ya cerrando este diálogo, que lo bueno que se ha hecho en este gobierno ha sido absorbido por lo malo, por los escándalos del último tiempo, Procultura, licencias falsas, Marcel y compañía, y todo aquello, y que no deja ver esto que es positivo, porque hay que poner todo en la balanza, ¿no? Ningún gobierno es
100% malo ni 100% bueno, tiene cosas positivas, pero lamentablemente esto le ha perjudicado su imagen y es cosa de ver las encuestas, ¿no? ¿Usted lo siente así? Sí. Bueno, los árboles a veces nos impiden ver el bosque. Entonces, hay cosas que sin duda han sido errores de personas que han compuesto el gobierno que le han hecho mucho daño al gobierno, muchísimo. Los casos de, por ejemplo, Democracia Viva, que sin duda es algo que todos reprochamos. Lo de Procultura, que también es sin duda algo que todos reprochamos, que no tiene mucho que ver con el gobierno y se ha intentado de todas maneras como relacionar al gobierno, pero ha sido la misma justicia la que ha salido a decir aquí no hay evidencia suficiente para decir que había una relación con el gobierno. Pero la mentira ya está instalada, entonces te pega igual, claro. ¿Cierto? ¿Quién recoge las plumas después? Dijo. Claro, ¿no? Entonces salir a desmentir algo luego es bien complejo. Sobre todo sobre ello, el día de ayer la Corte de Apelaciones dice que efectivamente las escuchas son ilegales. Las escuchas telefónicas son ilegales. La Corte de Apelaciones. Entonces ya, bueno, queda en evidencia que aquí hay un término académico que se llama lawfare, que es cuando la justicia se entromete en la política para crear mentiras. Y aquí estamos frente a un caso de lawfare, de todas maneras. Con respecto, por ejemplo, a lo que ha sido el caso Monsalve, de verdad es una vergüenza nacional, El subsecretario que tenía que protegernos a todos, finalmente resulta... Estaba haciendo cualquier cosa por utilizar Exacto. términos elegantes. Por utilizar términos elegantes. Y yo como una mujer feminista no voy a justificarlo nunca, no voy a tolerarlo nunca. Y afortunadamente he encontrado en mi sector también la misma postura y la misma condena. Porque terrible sería hacer lo que hace el otro lado, ¿no? El otro lado que esconde, el otro lado que justifica, el otro lado que intenta incluso responsabilizar a las víctimas. Paola, con esto sí terminamos. ¿Cómo motivamos a la gente a participar tanto en las primarias como en las elecciones de noviembre? Si uno es cosa de tomar los medios escritos o ver televisión y uno dice, bueno, ¿qué nos espera para el futuro? Porque no todos, pero la mayoría de los candidatos que aspiran a la moneda tienen tejado de vidrio, digámoslo con todas sus letras, ¿no? ¿Cómo motivamos a la participación ciudadana en las urnas? Yo creo que la manera más importante de motivarse es ver lo que a uno más le interesa. Por ejemplo, si es el medio ambiente, pregúntate quiénes de los candidatos, por ejemplo, que van a primarias ahora, que la elección es el 29 de junio, dice con respecto al medio ambiente. Si eres animalista, ¿qué dicen con respecto a los animales? Vámonos por la parte temática. Si te interesa la economía, veamos qué dice sobre la economía. Porque es difícil agarrar todas las ideas, son tantas cosas que hay que saber para dirigir un país. Pero sí, sin duda uno tiene sensibilidades más afines con otras. Entonces intentemos informarnos para saber aquello que más nos interesa, cómo es que los candidatos piensan abordarlo. Yo llamo a participar porque alegar después es muy fácil. Pero también hay que hacerse responsable. Por redes sociales no sirve tampoco. No sirve. Y tenemos un derecho, que es el derecho a votar, que no fue un derecho regalado. Muchas personas pelearon por ese derecho y votar siempre va a fortalecer nuestra democracia indistintamente del resultado. Si el resultado le conviene a mi sector político, qué bueno. Si el resultado no es afín a mi sector político, qué bueno también, porque aquí hay una expresión de la soberanía popular, del poder popular, que yo siempre voy a respetar. Así que a motivarse, a participar, para que después también podamos decir, bueno, yo sí participé y quizás escogí o no escogí tal candidato, pero sí di mi opinión y ejercí mi derecho. Concejala, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Quiero solamente decir que cumplimos, nos comprometimos y aquí vamos a estar los primeros miércoles de cada mes, porque me interesa que también la comunidad de Radio Sombras nos pueda escuchar. Así es. Paola Palacios, concejala de la comuna de Melipilla, conversando con nosotros aquí en Estilo Libre. Estimado Juan Pablo, vamos a la música y ya seguimos con lo que resta de esta edición aquí en la 107.9.